Estimados bachilleres, hemos venido trabajando el contenido conceptual, el contenido temático, el contenido metodológico de lo que es el primer corte. Dentro del primer corte hemos venido abordando uno de los primeros temas, que es ciencia política. Para eso, pues hemos abordado a varios autores que nos permiten ir llenando de contenido nuestro, nuestro conocimiento. ¿Eso qué significa? Significa que ellos nos van a dar, como le he dicho, nos va a dar una tabla de navegación, un marco conceptual, unos parámetros. Hemos dicho en infinidad de oportunidades que es muy difícil separar digamos que las áreas temáticas de las ciencias políticas, de las ciencias sociales. Es muy complejo. Y entre otras cosas porque efectivamente hay una interrelación de ellos. Es decir, el paradigma complejo está siempre presente en todo lo que es las ciencias sociales. Y entre otras casos porque las ciencias sociales no es otra cosa que un cuerpo social, un cuerpo humano que se relaciona constantemente de diferentes maneras. Sin embargo, por efectos metodológicos, por efectos académicos, pues nosotros necesitamos tener más o menos un marco conceptual que nos permita mover en el análisis politológico de las teorías de la ciencia y de la filosofía política. ¿Para qué? Para saber exactamente cómo vamos a aprender los fenómenos que están en desarrollo, en movimiento e incluso en reposo. Siendo eso así, pues hay una autora a la cual yo creo que hay que leerla, entre otras cosas porque sus aportes de alguna u otra manera abren el abanico conceptual de nuestra área de conocimiento, que es Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, obviamente, ha venido en los últimos tiempos, ha venido dando un debate sobre el contenido de la teoría política, de la ciencia política, y que de alguna u otra forma nos permiten a nosotros tener otra visión de lo que es los fenómenos en político, en movimiento, cómo se están desarrollando. En ese sentido, hago un paréntesis para invitarla a leer. Esta autora, por ejemplo, aborda fundamentalmente todo lo que es la democracia. Y de ahí ella hace todo un desarrollo, hace un debate conceptual, filosófico, con todo el contenido del liberalismo. Ese contenido liberal, fundamentalmente apoyándose o contrarrestándolo con Adam Smith, pues ella ejerce un conjunto de reflexiones que son importantes para la reflexión. Pero más allá del debate que ella sostiene en su libro con Adam Smith y la corriente liberal, creo que el tema que nos ocupa es justamente que nos permite ubicarnos nosotros en nuestra línea de tiempo, nos permite ubicar en la línea de tiempo y además nos da contenido. Ella, por ejemplo, abordando el tema de la democracia, ella establece dos grandes variables. Esas dos grandes variables, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se observa la democracia? O cómo es observar la democracia para ella en algunos de los autores y cómo lo aborda ella. En lo personal, siempre he considerado, por ejemplo, que la democracia no es verdad que sea consenso. Y no es verdad que sea consenso porque si algo es complejo, es todo el debate que se da dentro del espíritu del concepto de la democracia, dentro del espacio de la democracia. Si uno piensa que la democracia es consenso, ¿cómo es posible que haya consenso en un espacio que es plural? Más bien yo creo que la democracia es un disenso consensuado, que es diferente, porque eso de alguna u otra forma me hace ver que dentro de la sociedad hay muchas controversias,
muchas aritas que nos mantienen en movimiento. Ese movimiento que usted ve dentro de la sociedad para ponernos de acuerdo en el área que nos corresponde, en el campo de la ciencia política, es justamente en el campo de saber quién tiene la razón y quién efectivamente va camino al poder. Entonces, en ese proceso de diferenciación, de encuentro y desencuentro dentro del espíritu de la democracia, es lo que uno dice que existe un disenso consensuado. Un disenso consensuado enmarcado en que el juego suma cero no es posible, sino es suma variable, entre otras cosas, porque si algo hay que tener claro dentro de la democracia es que el juego suma cero no tiene cavidad. Creo que de alguna manera el autor aborda el tema y dice pues que muchos autores han visto la democracia como antagónica, y antagónica es porque dentro de sus líneas más o menos tú observas que cuando, por ejemplo, se establece aquel paradigma de que se cayó el mundo multipolar, bipolar y en un mundo unipolar, eso quiere decir que hay una sociedad que se deja de entender, que se deja de comprender, que se deja de visualizar. Entonces, si uno tiene claro toda esa situación, pues entonces tú dices, ya va, si la democracia es un espacio donde todos cabemos, donde todos cada uno, todos estamos de acuerdo, pero todos tenemos que cohabitar, de alguna manera eso rompe de por sí el concepto de que la democracia es universal, unipolar y que además es consensuada. ¿Por qué? Porque cuando tú consensas con un grupo de individuos, no con todos. Entonces, cuando yo consenso, al yo consensuar, dejo por fuera aquellos que de alguna u otra manera no militan conmigo, no comparten conmigo algún pensamiento. Eso que está así es justamente esos elementos que quedan por fuera, es lo que luego conspira contra la democracia como un sistema de gobierno que realmente nos permite encontrarnos y desencontrarnos a través de parámetros, a través de un contrato social que permita que la divergencia sea parte de él. Entonces, en ese sentido, pues creo que abordo el primer elemento donde dice que la democracia, vista como lo veían los liberales, vista como lo veían inclusive los socialistas, los comunistas, etcétera, rompe con un principio, que es el principio de el juego suma variable, es decir, donde todos entremos, donde todos tenemos cavidad y donde la divergencia es parte del proceso, es parte del fortalecimiento y nunca del rompimiento del sistema. En ese sentido, para la autora, entonces ella abre una nueva variable y ella habla entonces de democracia agónica. El agonismo no es otra cosa que el encuentro y el desencuentro dentro del campo social y del campo político, donde la divergencia, donde el pluralismo, donde el disenso consensuado es parte del mismo. Por lo tanto, en la medida que exista la mayor cantidad de individuos incorporados al campo político, al campo social, dentro de la variable que los mueve o dentro de los parámetros que los mueven a cada uno de ellos, la democracia queda fortalecida. Por eso es que, y ahí sí hacemos un paréntesis grande, una de las variables que manejamos en este curso es que toda nuestra metodología, nuestra teoría, etcétera, etcétera, está enmarcado en el sistema político democrático. Estamos hablando que para nosotros, por ejemplo, fortalecer a la democracia, aprender los fenómenos políticos del desarrollo del movimiento, etcétera, es en el sistema democrático. Para eso tenemos que entender que no es posible que exista un mundo multipolar, sino pluripolar,
que existe el agonismo como forma de vida, y ese agonismo como forma social, como forma política, le da fortalecimiento a la sociedad y por lo tanto tú puedas tener entonces instituciones sólidas, robustas, estables. Esos elementos te permiten decir, ajá, ¿dónde voy a aprender a los fenómenos políticos y movimientos en desarrollo? En un sistema democrático. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto agónico. Es decir, en el movimiento agónico, en el disenso consensuado. Siendo eso así, pues entonces nosotros seguimos avanzando en función de lo que establece la autora para entender y comprender nuestra tabla de contenido de navegación en este curso. En este sentido, la autora, en su texto en torno a lo político, aborda un tema que pareciera ser para algunos de nosotros muy común. Ya lo revisamos, ya lo tenemos claro, etcétera, etcétera. Más sin embargo, para los efectos metodológicos que venimos trabajando, pues yo quiero volver a abordar, en este caso, como lo aborda Chantal Mouffe, que es aquel concepto que usted conoce sobre la política y lo político, para saber exactamente en la línea de tiempo dónde podemos nosotros ubicar, dónde podemos ubicar nosotros la autora. Y además el estudio de los fenómenos políticos del movimiento y del desarrollo. ¿Qué dice la autora en torno a la política y lo político? Ella dice, primero dice que la política está inmersa en la ciencia que trata el campo empírico de lo político. Bueno, bien, a la ciencia que trata el campo empírico de lo político. Recuerde que dice Mario Bunge, es decir, ¿qué es lo que es empírico? Todo lo que aquello que es comprobable, verificable, falseable, fiable, que por lo tanto para el autor, todo lo que es ciencia es lo que se puede comprobar. La autora está diciendo que lo óptico está en ese campo. Eso es lo que está diciendo la autora. Es decir, en el campo de la ciencia que trata el campo de lo empírico, el campo de lo verificable, lo comprobable, etc. Y lo ontológico está el campo de lo político, es decir, pertenece al campo de la filosofía. No pregunta el hecho de la política, sino su esencia. Y ahí inscribimos nosotros a todos nuestros autores clásicos que nos han dejado muchísimo en el campo de la ciencia política, en el campo de la social, en el campo de la politología, en el campo de la teoría política y en el campo de la filosofía. Todos los clásicos nuestros, tanto los antiguos como los modernos, tú los suscribes allí. ¿A quién se le atribuye, por ejemplo, el avance sobre la ciencia política? E inclusive, aun cuando el término no estaba en ese momento, no se había desarrollado, pues hoy tú pudieses hacer una transpolación y pudiese decir que estuviese hablando de lo mismo. ¿A quién? A Nicolás Maquiavelo, con aquel librito que se llama El Príncipe de Maquiavelo, donde la Realpolitik agarra cuerpo y ahí se desarrollan todos los modernos. Todos los modernos están escritos allí y trabajan sobre esos elementos un poco para poder saber hasta dónde es posible aprender el conocimiento. Entonces, teniendo eso claro, decimos que lo óptico es lo político. Si lo óptico es lo político, es lo filosófico. Si lo filosófico es lo político, entonces pareciera ser que no está en el campo de la ciencia. E inclusive para algunos autores, el campo de lo óptico pudiese ser también la teoría política. ¿Por qué? Porque tiene también un grado de especulación sobre la misma, pero sobre eso vamos a trabajar posterior. Entonces, lo óptico es la ciencia que trata los censos empíricos. Entonces, para mí, según la autora, las controversias que se dan internamente es fundamental, son claras evidencias de lo empírico. Y ahí establece entonces ella a las dos visiones que ella dice que existen. Ella dice, bueno, las dos visiones de la política es los espacios de libertad y de liberación pública donde se quiere ganar en toda esa corriente de pensamiento, y la otra
es de lucha, poder y conflicto. En esa lucha, poder y conflicto, ella inscribe lo agónico y dice que lo agónico está allí, que se identifica con eso y que eso agónico tiene que ver con el campo de la política, pero con un diferencial. Ella dice arriba que tiene que ver con el campo de la política, pero ella lo circunscribe estas dos visiones de la política y lo político, y dice que lo político está en el campo de la teoría política y de la filosofía política, pero eso es lo que algunos autores, según ella, han trabajado, que para ella lo político está en el campo de el conflicto y el poder, que lo suscribe a lo agónico y que por lo tanto para ella lo político tiene que ver con lo que es lo que regula las políticas institucionales. La política, pongan cuidado, la política tiene que ver con el fortalecimiento y todo el entramado político-administrativo que existe para darle respuesta a la sociedad desde la institucionalidad, y lo político tiene que ver entonces con la lucha, con el poder, con el conflicto, con el agonismo dentro del fenómeno político movimiento. Así que esa tabla de navegación que nos da la autora es clave porque rompe o establece una nueva corriente paradigmática que tiene que ver que para ella tanto la política como lo político está en el campo agónico, y que ese campo agónico no tiene que ver con la filosofía, sino tiene que ver con lo empírico. Solo que la política está dentro del campo del fortalecimiento institucional y sus políticas, y lo político tiene que ver entonces con el conflicto de poder, etc. Esa tabla de navegación a nosotros nos permite decir, ajá, estamos entonces parados en el campo de la democracia, entendiendo la democracia como un campo agónico, pero no antagónico, ¿cierto? Y que ese antagonismo no está presente en el espíritu de la democracia, sino en el agonismo, y que para ella ese agonismo está en el campo de lo óntico, porque lo ontológico tiene que ver con una forma de corriente de pensamiento donde, como bien lo establece, no se pregunta el hecho de la política, sino su esencia, es decir, no se paran en responder o en tratar de explicar fenómenos que no tienen explicación en ese momento, y por lo tanto yo lo infiero sin mayores elementos, sin mayores herramientas, sin mayor estudio empírico. Y ahí hay una diferencia seria entre filosofía política, teoría política, politología y ciencia política, que es que en el caso del ontológico, cuando a un fenómeno político no se le encuentra una explicación metodológica empírica que justifique tu razonamiento, igualito lo abordo y lo resuelvo sin ese andamiaje político institucional, político metodológico que establece el resto de las corrientes de pensamiento o de las temas que estamos abordando para comprender el tema de la tabla de navegación que venimos trabajando.